Le ofrezco un resumen de noticias en ferris.com.mx. Decirle que el paquete de propuestas de leyes secundarias en la pretendida reforma energética del Ejecutivo contempla la libre competencia y concurrencia entre empresas del Estado y particulares en actividades de exploración, de producción, de transformación, de logística y de electricidad, pero, dicen, reafirmando el principio constitucional de la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos, según enfatiza el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, al presentar la iniciativa de reforma con 13 leyes y propone 8 de nueva creación. Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad dejarán de ser órganos descentralizados del gobierno para convertirse en empresas productivas del Estado con autonomía presupuestal y también con autonomía de gestión. Pemex tendrá un nuevo régimen fiscal que reduce la carga, no creo que de una manera importante, pero de un 79%, que es la carga que tiene el día de hoy, a un 65%, lo que le permitiría, dice el secretario de Hacienda, una utilidad para la reinversión, cosa que, a decir de las últimas cifras presentadas en el estado de resultados de Petróleos Mexicanos, están muy lejos de una utilidad. Pero en fin, hablaron de ello, de utilidades. En el acto de presentación de la iniciativa, el vocero de la presidencia, que es Eduardo Sánchez, dijo que por instrucción presidencial se daría respuesta a las 10 interrogantes que hizo públicamente el cineasta Alfonso Cuarón a través de la página reformaenergetica.gov.mx, aunque el secretario de Energía adelantó que la respuesta a su primera pregunta sobre cuándo bajarán los precios de los carburantes tiene una respuesta, dice, y es en el mediano plazo. Cuarón, de visita aquí en la Ciudad de México, dijo que ahora le toca a la sociedad civil dar seguimiento a las propuestas del gobierno y lo que hará el Congreso en consecuencia. La Secretaría de Hacienda sigue viendo el vaso medio lleno y en la presentación del informe sobre la situación económica de las finanzas públicas y deuda, y Enrique Revilla, que es el titular de la Unidad de Planeación Económica de Hacienda, aseguró que la actividad económica continúa mejorando y citó por esto el crecimiento del 1.7% en febrero del Índice Global de Actividad Económica, lo que se conoce como el IGAE, que tiene un aumento relativo al año pasado y que por lo mismo no creo que sea lo mejor. Habla de un aumento en la recaudación en los primeros meses del año, en la creación de empleos registrados ante el Seguro Social, me imagino que en febrero, porque en enero no, y la tendencia a la baja de la inflación. Y no sé si la tendencia a la baja en la inflación sea, y se hayan dado cuenta, motivo de la falta de capacidad adquisitiva del mexicano para propiciar una inflación. Y bueno, después de todo, el resultado en el bolsillo, usted lo tiene y tal vez no el señor Revilla. En Reynosa, en Tamaulipas, el ejército decomisó en diversos cateos en las últimas horas 76 armas de fuego, lanzagranadas, drogas, vehículos, luego de la jornada violenta del martes que dejara 16 muertos según la más reciente actualización. Ayer fue evidente la presencia de fuerzas federales que vigilan por tierra y por aire a esta localidad fronteriza, pero el temor de los padres de familia originó el ausentismo en las escuelas, que este ausentismo fue desde el 70% hasta el 100%, o sea, hubo escuelas en donde no llegó nadie. En México no hay organizaciones terroristas operando, domésticas o internacionales, de acuerdo con un reporte por países sobre el terrorismo 2013, un documento que destaca que México continúa fortaleciendo a las instituciones de aplicación de ley y desmantelando a las organizaciones criminales transnacionales responsables de la violencia. Por otro lado, la jefa de la DEA, que es Michelle Leonhard, reportó al Senado de su país la cooperación del gobierno mexicano y que ésta se mantiene en su más alto nivel de todos los tiempos, lo que ha derivado en dividendos, como por ejemplo la captura del Chapo Guzmán, responsable de destruir, dice Leonhard, a millones de vidas en todo el mundo, así como a otros cabecillas del narcotráfico, dice la titular de la DEA. El clima le sigue pegando fuerte a los Estados Unidos y ahora fue una intensa tormenta de casi 24 horas que causó inundaciones de más de 1 metro de
altura en una veintena de condados del norte de la Florida y de las costas del Golfo de México, por ejemplo en Alabama. Cientos de personas fueron rescatadas de los techos de sus viviendas. Se reporta incluso la muerte de una persona mientras las televisoras mostraban imágenes de vehículos sumergidos y de carreteras que están arrasadas por las inclemencias del tiempo. Y como se esperaba, la Reserva Federal de los Estados Unidos determinó una reducción adicional de $10,000 millones mensuales a su política de estímulo y mantuvo sin cambio la tasa de fondos federales. La decisión deja en $45,000 millones, como le digo, al mes, la compra de instrumentos financieros. Se dio todo esto a pesar del anuncio que diera el Departamento de Comercio sobre el magro crecimiento del 0.1% en la economía de los Estados Unidos en el primer trimestre del año, que se esperaba fuera del 1% y fue del 0.1%, comparado con el 2.6% del último trimestre del año que terminó. Con todo y todo, el Departamento de Comercio y, para el caso, el del Tesoro y la propia Reserva están considerando que Estados Unidos empieza a crecer. Esto es parte de lo que le ofrezco aquí en un resumen de noticias en ferris.com.mx. Muchas opiniones de parte de ustedes sobre lo bueno y lo malo de la propuesta de reforma energética. Uno me decía, ¿cómo es posible que se presente la propuesta de ley secundaria hasta el último día del periodo ordinario de sesiones en la Cámara? Parece una respuesta estratégica en términos del tiempo. Otra que me decía, y ahora que se abran las ventas de gasolina en gasolineras para el 2017, ¿habrá realmente gasolineras diferentes a las de Petróleos Mexicanos en México? Y si ese nivel de competencia es así, ¿ya abrimos totalmente al país? Otros me decían, ¿ya lo entregamos? La idea, creo, es una. Tendríamos que ver el tema de la reforma energética como una reforma integral. Mucho se está petrolizando. Yo creo que aquí tendríamos que pensar en un macro, en un espectro mucho mayor. Parte de lo que aquí le ofrezco en esta mañana y sobre todo le pido que se mantenga en contacto. Gracias por estar aquí.